Yo tenía ya desde los 15 años la vocación de la regeneración de España. ¿Y por dónde empezar? Lo primero sería adquirir una educación en el mundo del derecho. Son palabras de nuestro invitado de hoy, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio López Pina, que tenía ya muy clara su vocación desde su primera juventud. Hoy, ya jubilado, sigue en activo, como lo demuestra el libro que ha publicado recientemente y que se titula La inteligencia excéntrica. En esta obra nos ofrece el perfil intelectual de unos cuantos maestros e interlocutores que han influido en su formación desde los años 50 del siglo XX y que él sigue considerando hoy como referentes personales. Y para hablar con el profesor López Pina sobre este libro, contamos también con Ignacio Gutiérrez, que es profesor de Derecho Constitucional en la UNED, y con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. En este diálogo ante los micrófonos, los tres se acercarán a algunos de esos perfiles que el profesor López Pina ha recogido en su libro y pondrán de manifiesto, sobre todo, la pluralidad de enfoques que hasta hace unos años enriquecía la formación de los profesores de Derecho Político y cómo el abandono de esa formación general clásica puede estar incrementando las dificultades que hoy existen para responder a los retos actuales del derecho constitucional, por ejemplo, en la construcción de la Unión Europea. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Antonio López Pina y al profesor Ignacio Gutiérrez. El profesor López Pina acaba de publicar un libro en Marcial Pons, La inteligencia excéntrica, un libro que tuvimos la suerte y el honor de presentar tanto el profesor Ignacio Gutiérrez como yo en la Institución Libre de Enseñanza allá por el otoño. Entonces, la primera pregunta al profesor López Pina, que le damos la bienvenida, que vuelva a estar en esta casa. Ya hablamos de su libro sobre la generación del 56 aquí y sobre algunas otras publicaciones suyas, es este título, La inteligencia excéntrica. ¿Qué entendemos por excéntrico? ¿Por qué llamarle inteligencia excéntrica? ¿Qué ha significado eso? ¿Por qué se le ocurrió un título tan peculiar, a caballo entre la historia, la política, el mundo intelectual? En castellano, excéntrico, lo consideramos un personaje no convencional, pero un tanto raro y al margen de lo que es el establecimiento, las convencionalidades, la situación ordinaria. Este no es el concepto que yo utilizo. Yo lo he tomado de John Stuart Mill, que decía así: la excentricidad y la fuerza de carácter marchan a la par, pues la cantidad de excentricidad que una sociedad posee está en proporción a su acervo de genio, de vigor intelectual y de coraje moral. Para hacer el libro yo tenía que encontrar una rúbrica en la que cupieran mis maestros y amigos y colegas y al final, no obstante justificadas objeciones, pensé que si bien la excentricidad es una cuestión de matiz, unos serán más excéntricos, otros menos, pero en cambio, desde mi punto de vista, todos ellos cabían dentro de la rúbrica de la inteligencia excéntrica. Bueno, pues vamos a comenzar entonces a desbrozar esta inteligencia excéntrica con el profesor Ignacio Gutiérrez. Agradecemos la acogida de la Facultad de Derecho para integrarnos en sus programas y creemos que modestamente que puede ser un libro de extraordinario interés no solo para los alumnos de Historia, de Filosofía, de Humanidades, sino para los alumnos de Derecho y dentro del Derecho, el mundo del Derecho político, el Derecho constitucional, porque aparecen aquí, como iremos viendo a lo largo del programa, distintos momentos importantes en la vida del profesor López Pina y también de la vida, digamos, de lo que ha sido la historia de España, recogiendo pues experiencias que vienen desde la generación del 14, de los que están exiliados, hasta lo que es la España de los años 40, de los años 50. Pero antes de nada, que de hablar de los profesores, de los grandes maestros exiliados, quizá convendría decir algo sobre la formación del profesor López Pina. El profesor López Pina es murciano,
yo creo que ejerce en parte de murciano, por lo menos una vez al año, va allí, se acerca a Murcia, después va también a Alicante, se toma su zumo de naranja, da una conferencia, va al claustro de la Facultad de Derecho, la Universidad de Murcia, donde una vez compartimos la presentación de un libro donde los dos habíamos colaborado, de homenaje a una de las personas que aparece aquí, a Luis Gómez Llorente. Entonces, ¿cómo era esa Murcia en la que ya no estaba Tierno, pero sí estaba Rodrigo Fernández de Carvajal, que aparece en el libro? Murcia, social y económicamente, estaba como aislada del mundo, hasta el extremo de que cada vez que yo podía ir a Alicante, creía que el mundo empezaba en Alicante. Murcia era el ambiente, las costumbres, la economía, el trabajo, los escasos ahorros o el escaso dinero que fluía, estaba aislada en el tiempo. Y, curiosamente, por uno de los señores de la Cierva, que era un gran cacique a principios de siglo, se fundó una universidad en Murcia. Yo tenía ya desde los 15 años la vocación de la regeneración de España. Y, pues, ¿por dónde empezar? Pues lo primero sería adquirir una educación en el mundo del derecho. Y hay que estudiar la licenciatura en Derecho en Murcia. Ahí aparece entre las personas, no sé si casi es el único de Murcia que aparece. No, Rodrigo viene cuando yo termino segundo de carrera. Rodrigo Fernández de Carvajal. Sí, él gana la cátedra en diciembre del 56. Y cuando aparece por la universidad, yo ya he hecho segundo de Derecho, no voy a tener más clases de Derecho Político, pero sí es un personaje que me interesa. Me interesa por distintas razones. Lo primero, porque tenía un lenguaje y una prosa escrita realmente extraordinarias. Yo pienso que de su generación, Francisco Murillo y Rodrigo Fernández Carvajal son los que disponían de el mejor español escrito. En el caso de Rodrigo, además oral, no creo que se hubiera educado la voz, pero tenía una voz de seda. Y además de eso, era generoso, extraordinariamente cordial y culto. Adicionalmente, él guardaba muchísimo las formas. Era un personaje encantador, en el mundo de Murcia excepcional. Sin embargo, en la semblanza que aparece en el libro es interesante porque ya nos iremos adentrando a lo largo de este programa, pero sí que aparece curioso el tema del tradicionalismo, la modernidad, como uno de las personas o de los referentes del libro que vive más, digamos, de una forma quizá en parte con mayor fuerza esa crisis, ¿no? El crisis del catolicismo, de la relación con la modernidad, recelos ante el Vaticano II, recelos después incluso ante el proceso de transición a la democracia. ¿Cómo se vive él en ese momento, en todo ese proceso? Todas esas afirmaciones son correctas, pertenecen al personaje. En algún momento, algún colega de Derecho Político me dijo, no, porque Rodrigo es un fascista. Pues no, Rodrigo no era un fascista. Rodrigo era un hombre que consideraba que en la historia española podía haber accidentes y el franquismo había sido un accidente. Él dijo que si en la guerra civil hubieran ganado los republicanos, el régimen español habría sido también atípico. Y en este sentido, él no tenía mayores reparos respecto del franquismo, más aún, él consideraba que Franco siempre fue un hombre de buen juicio y hasta cierto punto providencial. Él legitimó la Ley Fundamental de 1966, pero todo ello desde una visión histórica y en sus presupuestos. Él era un hombre del Concilio de Trento. Bueno, ahí efectivamente ya estamos en Trento, pero antes de Trento, nada menos que tenemos, antes de la Contrarreforma, tenemos nada menos que la España de las tres culturas, tenemos lo que es cómo se va construyendo
todo el proceso de formación de los distintos reinos, y tenemos personajes pues muy interesantes como Américo Castro. Entonces tenemos a este profesor López Pina, que de Murcia se viene a Madrid, está estudiando, conecta, y después ya hablaremos de sus referentes en el mundo del derecho, con el profesor Ignacio Gutiérrez. Pero antes de, como hemos cogido esto de la historia y la tradición de la modernidad y de Trento, ¿qué pasa allí, ese encuentro tan bonito que cuenta el libro con Américo Castro en un party, donde Américo Castro se pone a hablar de la historia de España ante un joven investigador español que está enormemente interesado, que le explique cómo ve él la historia de España, qué ha ocurrido en la historia de España, qué ha significado la historia de España en las tres culturas, cómo se conforma la conjunción del poder político y el poder espiritual, qué significa la cultura de exterminio, de depuración? Sobre todo esto ha escrito mucho y excelente Américo Castro. En aquellos años de mi formación, yo conozco primero a Salvador de Madariaga en Berlín el año 62 y luego a Américo Castro en Estados Unidos en 1965. Para mí, más que nada, incluso más que la propia obra, en ambos yo veo corporizada la Segunda República y la generación a la que ellos pertenecían, la generación de 1914. Y eso es, en aquel momento, lo más importante para mí. Los nombres y algunos resúmenes de su pensamiento sí que los conocía, pero realmente cuando los he leído ha sido después. En aquellos momentos me parecían unos personajes extraordinarios y, como digo, lo que yo no había vivido, que era la Segunda República y la generación de 1914, ellos lo corporizaban perfectamente. Y ahí hay un personaje curioso cuando se explica un poco allí todo el tema de cómo era el mundo del derecho político, el derecho constitucional, España de posguerra, hablaremos después de Ollero, de Morodo, pero que sí que conecta en parte con los vencidos en el mundo republicano, que se va a exiliar a Venezuela, que es García Pelayo, ¿no? Entonces García Pelayo aparece en la semblanza que establece el profesor López Pina, bueno, pues conectado, digamos, con su especificidad, con su singularidad, lo que significó aquel manual de Derecho Constitucional en relación a lo que se publicaba en aquel momento en España por las escuelas dominantes. ¿Cómo es el personaje del que ya hablamos en aquel programa sobre la generación del 56 y comentamos también el momento en que lo llegó a conocer López Pina a García Pelayo y lo que había significado? ¿Cómo es este manual de derecho y cómo contrasta con lo que se va moviendo no solo en Murcia, sino en Madrid, en ese Madrid de los años 60? Bien, quizás ese mundo del derecho político español convencional está representado por Luis Sánchez Agesta, Javier Conde, Carlos Ollero, Enrique Tierno. Y García Pelayo es una excepción, no solo porque era republicano, consiguió el grado de oficial del Alto Estado Mayor, porque tenía una formación intelectual muy superior a la de los catedráticos de Derecho Político en los años 50 y 60 en España, sino sobre todo porque García Pelayo representa una visión hegeliana del Estado caracterizada por la apuesta por un Estado republicano de derecho, sospechoso de la riqueza y con saberes a la altura de los tiempos, cosa que no se puede encontrar en la España de los años 50 y 60. De ahí que el manual de Derecho Constitucional Comparado de García Pelayo sea excepcional, y no solo en 1950, que es cuando se edita, sino en las décadas siguientes. No, el manual de García Pelayo es en efecto un manual excepcional para el año 50, yo diría, en España y en Europa. Es decir, es un manual escrito en España en pleno franquismo que, sin embargo, está por delante de lo que se escribe contemporáneamente en Alemania, en Italia o en Francia, en cuanto a su construcción de la teoría de la Constitución, de las funciones de la Constitución, etc. Recibe todo el debate de Weimar y lo coloca de inmediato a la altura de un proyecto de Estado social y democrático de derecho que está en sus albores. La Constitución de Weimar, que define a Alemania como Estado social, es del año 49, es decir, todavía no está consolidado cuando él ya lo propone como modelo. Y en ese sentido, si efectivamente Rodrigo Fernández Carvajal estaba entre Trento y Santo Tomás y los otros andaban en épocas similares, y la construcción del derecho constitucional comparado que hacen otros coetáneos como Sánchez Agesta, etcétera, hacen una teoría de la política de inspiración escolástica sobre el concepto del hombre en Zubiri, etcétera.
García Pelayo tiene una visión muchísimo más moderna, eso es evidente. En cualquier caso, García Pelayo se exilia, está fuera, y aquí nos queda solo su manual. Las escuelas, García Pelayo no tiene escuela, es decir, cuando empieza a influir en España es a partir de su regreso, ya con la Constitución española aprobada y cuando se incorpora al Tribunal Constitucional y es elegido presidente. En la época de España, usted, don Antonio, ha mencionado nombres como Luis Sánchez Agesta, Javier Conde. En ese contexto de las academias españolas, a la que usted regresa después de su periplo por Alemania, Francia, Estados Unidos, usted entronca en especial con Carlos Ollero, en el ámbito del derecho político. ¿Qué significaban en todo ese contexto? Porque Carlos Ollero no es lo mismo que Agesta o que Javier Conde. ¿Qué significaban Carlos Ollero? ¿Qué significaba Enrique Tierno y Raúl Morodo, que aparece en el libro y que en realidad es el que gestiona el grupo de Tierno? Tierno tiene un papel diferente. ¿Qué significaba en ese contexto académico de las escuelas dominantes la posición de Ollero y de Morodo? Enseguida vuelvo sobre la posición de Ollero y de Morodo, pero sí quería ofrecer a los estudiantes que escuchen esta emisión algunas perlas. Por ejemplo, en algún momento Murillo me dice: a Sánchez Agesta le ha salvado la escolástica. Se entiende que Sánchez Agesta no llegó a identificarse plenamente con la falange y con el franquismo precisamente porque él estaba todavía en la escolástica de los siglos XIV y XVI. Respecto de Tierno tiene un proyecto de secularización de España, la grandeza de su oposición al franquismo hasta el extremo de perder su cátedra, sin perjuicio de sus malabarismos intelectuales desde el tacitismo, vía el positivismo lógico y el funcionalismo, al recurso postrero a Marx para colocarse a la cabeza de la rebelión estudiantil. Importante en Tierno, también como mérito, fue la enmienda suscrita en compañía de Raúl Morodo al preámbulo de la Constitución sobre la condena moral del franquismo, que por supuesto no fue aprobada. Ollero y Raúl Morodo, para mí, lo que corporeizan en aquellos años es la autonomía de la inteligencia bajo el franquismo. En el caso de Raúl Morodo, en una fecha tan temprana como 1962, él publica ya una prematura teoría del Estado de Derecho, extraordinariamente original y arriesgada en aquellos momentos en España, y en el caso de Ollero, con la transición, la búsqueda de un pacto de las élites, lo que se llamó Documentos Ollero para la transición hacia la democracia. Mi destino hubiera sido distinto si Raúl Morodo y Ollero no me hubieran acogido tan cálidamente como lo hicieron. En este punto, antes de ver cómo pasa el estudiante murciano, el estudiante que va por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, el hombre que recala con estos exiliados o que se conecta a estas escuelas en lo que ya va a ser la transición, porque el profesor López Pina es senador en el proceso constituyente y su relación con figuras de la época, sí convendría decir que también en el periplo norteamericano aparece la conexión con alguien pues realmente muy importante en el campo de la sociología, de la ciencia política, que es Juan Linz, ¿no? Juan Linz, que se han publicado sus obras muy bien recogidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, sí. Bueno, muy bien editadas con todas sus publicaciones. Entonces, bueno, sí es una figura también interesante en el sentido de que viendo de aquella generación, viniendo de aquel mundo de los años 50, se va a Estados Unidos, es un hombre que estudia mucho el proceso de los años 30, no solo español, sino italiano, alemán, y tiene en su cabeza siempre qué puede ocurrir en un proceso de transición, qué sistema de partidos puede haber, qué cultura política es la que se va creando. ¿Cómo fue el contacto con Juan Linz? A Juan Linz yo lo conozco en el ascensor del Instituto de Investigación en el que yo estaba en Ann Arbor. No sé si él se dirigió a mí o yo me dirigí a él, pero esto fue en 1965 y en los últimos 50 años nuestro diálogo ha sido constante y continuo. Siempre que venía a Madrid me llamaba. Como diré después, un rasgo general de todos estos personajes es el amor a España. Y Juan Linz, su pasión por España era doble, puesto que renunció a la oferta oficial de tener una nacionalidad norteamericana y, habiendo nacido en Alemania, de padre alemán, tampoco quiso ser alemán. En cambio, quiso doble, apasionadamente ser español.
Es rasgo particular de Juan Linz su presencia decisiva en las ciencias sociales de Occidente. Su obra acumula una enorme información sobre la democracia en términos de una teoría empírica de la transición, consolidación, estabilidad problemática y, en su caso, quiebra de regímenes democráticos en la historia contemporánea, en concreto en los años 30, vistos desde la teoría normativa linziana de la democracia representativa. Los saberes que Juan Linz ha documentado en sus análisis son inmensos, resistiendo la comparación con los de cualquier estudioso norteamericano, europeo o español de su generación. Después de mi medio siglo de tutela intelectual y de amistad con él, sumó a su prodigiosa memoria, era una cabeza enciclopédica, su fortaleza física y sus vastos conocimientos, una extraordinaria humanidad cuya nobleza en el trato y generosidad hacia colegas y discípulos nunca conoció límites. Bueno, pues vamos llegando al profesor López Pina. Obtiene su cátedra con todos los problemas que eso tenía en aquel momento. Antes, un inciso, porque en la mención de Juan Linz a mí me evoca inmediatamente otro nombre de la época, catedrático también de Derecho Político, que es Francisco Murillo, que también es sociólogo. Porque en aquel momento habíamos hablado de Sánchez Agesta o de Javier Conde, de Ollero, que son profesores del clásico Derecho Político, pero en el derecho político se insertaban también los profesores de la incipiente sociología, que luego fueron maestros, como el propio Juan Linz, de generaciones de sociólogos y de los sociólogos hoy mismo dominantes en la academia. Pero López Pina está a caballo entre el derecho político tradicional y la sociología en aquel momento, también por su formación americana. Y en ese acceso a la cátedra de Derecho Político desempeña un papel, sin duda, el hecho de haber sido acogido por Francisco Murillo en la Universidad Autónoma de Madrid. Murillo era un gran universitario, tipo ideal de gran universitario, sin perjuicio, como he dicho antes, de tener junto a Rodrigo Fernández Carvajal la mejor prosa de los estudiosos de su generación. La médula del pensamiento y el ser de Murillo, yo creo haberla encontrado en una frase lapidaria que él ha escrito, diciendo así: ¿y qué pasado tan favorable, el de España, para convertir la memoria en miedo? Además de eso, era muy escéptico y ello le llevó a su discurso de recepción en la Academia, 1997, con el título de Reflexiones sobre el pasado y su inevitable manipulación. Era un personaje singular y yo lo encontré equidistante de toda suerte de tendencias y personalidades a través de décadas. Se lo pregunté, ¿estuvo usted tal como yo lo veo? Y me dijo, sí, pero ¿sabe usted por qué? Porque yo no quería nunca nada. No quería nunca nada. Y por eso no tenía que buscar favores, ni cultivar relaciones. Él estaba en su Torre de Marfil. Estaba en su Torre de Marfil, que no es donde va a estar el profesor López Pina a partir de un determinado momento. Y aquí hay un punto, esto de la memoria, el miedo, que es interesante por una de las figuras que va a ser reconstruida, que es en la transición. Aparecen figuras en el mundo de la derecha, figuras en el mundo de la izquierda, que es Landelino Lavilla. Entonces sí que sería interesante hablar algo del problema de la memoria, problema de la historia, porque hasta qué lugar llega la memoria, qué medida la memoria es un tema individual, qué medida hay también políticas de memoria que hacen los estados, hacen las instituciones, en qué medida hay momentos en que se considera que lo esencial para que haya una convivencia estable es echar al olvido los agravios, qué medida hay ocasiones que ocurre lo contrario, que solo reconstruyendo las raíces se piensa que puede haber horizonte. Este es un tema que le ha dado muchas vueltas el profesor López Pina en varios trabajos sobre el procesamiento de la historia de España, sobre lo que eso puede significar en su reconstrucción de la generación del 56, pero también en su debate, por ejemplo, con personas como el propio Landelino Lavilla, que dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales a este tema de la historia y de la memoria. Entonces, ¿cómo a la altura del momento? Lo digo porque también está conectado no solo con el tema del miedo que decíamos al hablar de Murillo Ferrol, sino con el tema de por qué se produce en la transición o no una condena moral del franquismo, a pesar de la enmienda de Tierno y de Morodo, eso rechazado en la Comisión Constitucional, a la altura del momento actual y de cara a nuestros oyentes y también a las nuevas generaciones, ¿cómo valora este tema el profesor López Pina? Landelino es un personaje que yo admiro
con el que llevo conversando desde las constituyentes. El primer gobierno de Felipe González me nombra consejero de Estado en 1983 en el mismo decreto ley en el que nombra a Landelino Lavilla consejero permanente. Yo estuve 8 años en el Consejo de Estado y hablaba un día sí y otro también con Landelino Lavilla sobre cuestiones fundamentalmente jurídicas. Landelino es un hombre que tiene todo el ordenamiento jurídico en la cabeza. Ha sido injusto Santos Juliá cuando en el diario El País hacía una recensión de su reciente libro diciendo ¿y cómo Landelino Lavilla quiere atribuirse el desmantelamiento jurídico del franquismo? Pues porque fue así. Sencillamente, del modo que Fernando Morán, cuando Felipe González lo nombra ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán tenía toda la política exterior de España en la cabeza. Bueno, pues este es el caso de Landelino. De ahí que todo el desmantelamiento jurídico del franquismo haya que ponerlo favorablemente en su cuenta. Hasta ahí mi reconocimiento es completo. Sin embargo, por ejemplo, yo no tengo la impresión de que Landelino se planteara en ningún momento la indispensabilidad para España, para la memoria histórica de España, de hacer una condena moral del franquismo. Algún amigo comenta de Landelino que no sabe escribir ni sabe hablar porque nunca ha leído novelas o poesía. La verdad es que, efectivamente, Landelino solo lee los dictámenes del Consejo de Estado y el Boletín Oficial del Estado. Y ese es el Landelino, como decía Antonio Hernández Gil, es un jurista puro, con todas las ventajas de ser un jurista puro. Y, por ejemplo, yo considero que en esta España de los últimos 50 años, si ha habido 3 grandes constitucionalistas, uno ha sido García Pelayo, otro ha sido Francisco Tomás y Valiente, y el tercero es indudablemente Landelino Lavilla. Pero, aun cuando él mismo trabajó el tema de la memoria en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sin embargo, desde ese momento mismo no ha querido volver a saber del tema. Pero el que sí ha querido es el profesor López Pina. Sí, claro. Y vemos que en uno de los estudios sobre el libro que ya ha aparecido, el del profesor Alguacil, que también es de esta casa, el de Jorge Alguacil, él insiste también en este punto. ¿Qué significa momentos en donde generacionalmente hay una cierta quiebra generacional, una cierta enmienda al modelo constitucional, a la Constitución del 78, se llega a hablar del régimen del 78, con sus luces, con sus sombras, y vuelve a aparecer con una fuerza enorme el tema de la memoria histórica, la ley de memoria histórica en la primera década del siglo XXI, todos los procesos que ocurren en el Cono Sur, el tema de la experiencia de Alemania. Entonces, más allá de cómo Landelino, además de ser el jurista puro, refleja bien los miedos, las preocupaciones, las cautelas de la generación de UCD con el tema de la memoria, digamos, el profesor López Pina, con todo este tiempo que ha pasado, ¿en qué medida considera que esta Constitución del 78 recoge el espíritu republicano ilustrado de la generación del 14, olvida una parte de ese legado republicano? ¿Cuál sería la tarea a partir de ese momento de los juristas? Bueno, Ignacio Gutiérrez es joven, pero los hay todavía más jóvenes que él, aunque es joven, de cara a este tema de la memoria y del olvido. De alguna forma estamos haciendo memoria en este programa. En las constituyentes había un principio denominador común en todas las conductas. Era más importante llegar a un acuerdo con los interlocutores o con los adversarios que imponer las propias posiciones. Y a ese acuerdo pertenece el que, conservando la memoria del pasado, de la República y de la Guerra Civil, sin embargo, y no olvidándola en absoluto, estábamos dispuestos a perdonar, como la ley de amnistía, votada prácticamente por unanimidad, mostró. Hubo una anécdota que sí puedo contar, y es que me parece fue el 18 de enero de 1978, llega al Senado el rumor de que el Ministerio del Interior, quiere destruir las fichas policiales.
inmediatamente desde las bancadas de la izquierda, del Partido Socialista y del Partido Comunista, interpelación al gobierno, y viene el propio ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. La intervención de Plácido Fernández Viagas, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, dice al ministro: señor ministro, que los socialistas somos capaces de perdonar, ya lo acabamos de demostrar con nuestros votos, a la ley de amnistía. En cambio, lo que los socialistas no queremos renunciar es a la memoria histórica y no vamos a olvidar. De ahí que pidamos al gobierno de UCD que no destruya las fichas policiales, las conserve y que las remita al Archivo Nacional. Cosa que efectivamente así se hizo. Este problema de la memoria histórica resurge en nuestro debate español con los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero, o la mayoría socialista de los dos mandatos de Rodríguez Zapatero, aprueba 2 leyes sobre la memoria histórica, pero sin el apoyo y con todas las reservas y todas las reticencias del Partido Popular. Entre tanto, hay de los ayuntamientos de Vitoria y de Pamplona una demanda de condena moral de los crímenes del franquismo que coloca al Partido Popular y a sus parlamentarios y al gobierno ante una situación particularmente delicada. El problema de la memoria histórica a mí me parece que debe permanecer, pero no es zanjable mientras no cuente con la conformidad de la derecha. ¿Va en algún momento la derecha española a prestar su consenso a una condena moral del franquismo? Por el momento parece ser que todavía no. Ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo desde que se produce la muerte del anterior dictador. Quizá este punto podría ayudarnos también a situar, antes de entrar ya en la última parte del programa, en las diferencias entre España, Alemania, la situación actual de Europa, también con el tema de la memoria, pero un personaje que queda ahí, que este sí que le podríamos, en lo que convencionalmente se llama excéntrico, que sería Alfonso Ortiz, como alguien vinculado a la sociología, a la ciencia política, compañero de alguna forma de generación, y con una crítica al proceso de transición. O sea, cuando se ha dicho ahora por el parte del profesor López Pina, de alguna forma tratábamos de no imponer, sino de consensuar, de buscar un acuerdo. De alguna forma, la interpretación que la hace, pues este tipo de acuerdos han sido sobrevalorados porque de alguna forma estaban tutelados previamente por una oligarquía, un poder económico que ha prevalecido más allá de los regímenes políticos. Entonces se le ha mantenido, hay una voz de denuncia que en ocasiones el profesor López Pina caracteriza como profética. ¿Cómo está ese tema hoy en la valoración de Alfonso Ortiz, en la valoración de este proceso? Primero de todo, debería decir que hay 2 interpretaciones contradictorias de Landelino Lavilla y de Alfonso Ortiz sobre la transición. Y ambas a mí me parece que son parte de la verdad, pero ninguna de ellas explica completamente la transición. Desde este punto de vista, Alfonso Ortiz a mí me parece que es injusto respecto de las constituyentes, de lo que en aquel momento pudimos lograr. Alfonso Ortiz es un personaje, Raúl Morodo lo llama nuestro Saint-Just valenciano. Ha depurado la izquierda de cualquier tipo de contaminaciones. Yo no he conocido y he conversado mucho con Alfonso Ortiz desde el año 60, que yo lo conozco en el Colegio de España en Múnich. He conversado mucho con él, muchas horas, muchos días, muchos años. No hay un gobierno, grupo, personaje que resista la crítica de Alfonso Ortiz. Su crítica tiende a ser no solo completa, sino total. Por otra parte, tiene tal lucidez que desde su atalaya intelectual, la Primera República, la Restauración, nuestro 98, la Guerra Civil, la Transición, por supuesto, o las fases socialista y popular de gobierno, ya bajo la democracia, se comprenden en su causalidad. Ni siquiera la falta de distancia de acontecimientos cercanos en el tiempo dificulta a Alfonso
la tarea de conceptualizar y reducir al sistema los más intricados problemas: la quiebra de la Unión Soviética, la mundialización, las tenebrosas perspectivas para la humanidad bajo el neoliberalismo. Y así no hay fenómeno o proceso que no encuentre explicación y lugar en el todo cambiante de la historia, con una rara capacidad para producir en muchos de nosotros la impresión de cómo el más oscuro, confuso o cambiante de los escenarios se ve de pronto iluminado por una de rayos gracias a una palabra suya. Desde tal análisis ha marcado considerables distancias, no solo respecto de la generación del 14 y de los gobiernos republicanos socialistas de los primeros años 30 del siglo pasado, sino también acerca de la posguerra mundial, la revolución del 68, nuestra monarquía parlamentaria o la Unión Europea. Con una reserva a distancia, por ejemplo, de Jesús Ibáñez, también un sociólogo, miembro de la generación del 68, y en proximidad a la generación del 14, Manuel García Pelayo, la Escuela de Granada de Francisco Murillo, Luis Gómez Llorente y Fernando Morán, Alfonso suscribe el dictum hegeliano del progreso como conciencia de la libertad y mantiene una idea hegeliana del Estado como configurador y garante del espacio público, el único en el que a su juicio es posible realizar la también hegeliana libertad concreta. Que es una libertad ahora en este momento muy cuestionada también en el proceso de la Unión Europea. Yo no querría, ya en los minutos que nos quedan, porque hemos dedicado muchos minutos a hablar de figuras muy relevantes como Américo Castro, como Madariaga, como Carlos Ollero, como Raúl Morodo, como Tierno, han aparecido muchos. Pero claro, el libro tiene una parte, y teniendo aquí a un gran experto en el derecho político alemán como el profesor Ignacio Gutiérrez, donde se adentra en autores muy poco conocidos en España, excepto en círculos académicos muy reducidos, que sí los conocen con una gran pasión y con un gran ardor. Pero efectivamente el profesor López Pina, una vez que dejó el Consejo de Estado, ha intensificado más su intensidad, porque esto de Linz era que era español por pasión, aunque podía haber sido alemán, sí, podía haber sido norteamericano. El profesor López Pina, una mezcla entre murciano, pero a la vez cántabro por el verano, pero sobre todo es realmente germanista en un sentido y de filiación germánica en otro, lo que ha sido la vinculación entre España y Alemania. Entonces ahí quizá puede introducirnos el profesor Ignacio Gutiérrez esta parte muy interesante del libro, cómo está hoy el derecho constitucional, qué ocurre en el mundo de la mundialización, cómo es la promesa de la Unión Europea, qué papel debe jugar Alemania. Yo puedo empezar diciendo que el profesor López Pina es mucho más alemán que su mujer, que es nacida en Sajonia. En cualquier caso, sí es cierto que las personas que hemos mencionado hasta ahora y cuyo perfil viene recogido en el libro, configuran en el profesor López Pina, que ha sido su interlocutor, un perfil de formación que es insólito para los jóvenes. Entonces, el profesor López Pina se haya formado a través de su contacto con Américo Castro y Salvador de Madariaga, de la generación del 14, historiadores, con sociólogos como Murillo o Juan Linz, en contacto directo con personajes políticos como Fernando Morán o Luis Gómez Llorente, de los que no hemos hablado, pero el profesor López Pina ha mencionado tangencialmente a Fernando Morán, de los que no hemos hablado, pero que han determinado decisivamente su propia posición. Con juristas comprometidos con la vida práctica, como Landelino Lavilla o Tomás y Valiente, de quien él ha dicho que son, junto a García Pelayo, los mejores constitucionalistas, cuando ninguno de ellos es profesionalmente un experto en derecho constitucional. La calificación les viene por otro lado. Todo eso es un perfil de formación que comparte con la vieja escuela, que también tenían ese tipo de formación, aunque fuera sus orígenes no la generación del 14, sino la escolástica y el Concilio de Trento. Es decir, de alguna manera, en ese sentido, lo que para López Pina era o pudo ser la generación del 14, pues para Rodrigo Fernández Carvajal era Santo Tomás. Entonces, de alguna manera, eso es lo que luego, en su formación alemana, él ha visto. Todo esto era común también en la generación de Weimar. En los grandes juristas de Weimar, de Carl Schmitt o Rudolf Schmitt a el propio Hans Kelsen, cuya teoría pura del derecho
está construida sobre bases de un profundo conocimiento de las corrientes filosóficas analíticas de la época, de Viena, etc. Y en Alemania eso pervive. Es decir, la gran formación académica, digamos, multidisciplinar que converge en los grandes catedráticos de derecho político, se transforma en Alemania en una dogmática del derecho constitucional, digamos, de la libertad, con figuras como Konrad Hesse o Dieter Grimm y otros muchos. El profesor López Pina recoge al final una lista de juristas que comparten en buena medida esa génesis de formación que él ha tenido, son de su propia generación y que lo han sabido concretar en derecho. Yo creo que ese es el papel que corresponde, he mencionado a Hesse y a Grimm, pero también en otros ámbitos, a Paul Kirchhoff, a Christian Tomusat, a unos cuantos de sus interlocutores cuyo retrato él dibuja en el libro. Y es algo que, sin embargo, se ha quebrado en España. Probablemente el profesor López Pina podría hablarnos ahora un poco de sus interlocutores alemanes, de Konrad Hesse, de Dieter Grimm, etc., pero yo antes querría subrayar cómo el viejo modelo de formación multidisciplinar y luego concreción dogmática, que venía reflejado en los planes de estudio antiguos del año 53 en 2 asignaturas. Un Derecho Político 1, que comprendía historia de las ideas, teoría del Estado, etc., y un Derecho Político 2, que se dedicaba ya al análisis de las instituciones jurídico-políticas del Estado o de otros estados, ha desaparecido porque en los planes de estudio la reducción que ha afectado a las llamadas asignaturas formativas, en el caso del derecho constitucional, ha supuesto la práctica reducción de todos los estudios de teoría del Estado. Del mismo modo que ya no existen los viejos ejercicios académicos de oposiciones en los que había que hablar del concepto y método de la asignatura, y ahora lo que hay son acreditaciones de la NECA, donde hay que llevar muchas publicaciones concretas, etc. Y del mismo modo que ya no hay escuelas académicas determinadas por una filosofía política determinada o por una formación teórica que venía determinada por la concepción del Estado, el profesor López Pina ha insistido en su visión hegeliana del Estado, etc. Esas escuelas de tradición smithiana o hegeliana, de teoría del Estado o de escolástica católica, han desaparecido y ahora cada investigador queda arrojado a un ámbito súper especializado en el que trabaja con gran precisión pero sin fundamentos teóricos. Es decir, desmenuza el derecho a la protección de datos en el ámbito de la informática, pero en el fondo no sabe nada sobre el sentido que tiene la libertad de expresión en la construcción del Estado de Derecho o la libertad de información en la construcción teórica de un modelo democrático a partir de la historia. De esto, además del tema de la superespecialización, que es un hecho del tipo de forma de control académico, sin embargo, la realidad social, la realidad política española y europea habla más que nunca, por un lado, de reforma constitucional, de proceso constituyente, donde se invita a personas del ámbito cultural, del ámbito literario, del ámbito periodístico, personas que han tenido una determinada representación grande en la vida política, profesores de Derecho Constitucional, donde se abre una cosa que no es especializada, que es, digamos, se abre completamente de nuevo el melón. Y por otro lado, también se abre de alguna forma, después del fracaso de la Constitución Europea en la primera década del siglo XXI, el tema de si Europa simplemente va a ser este proceso más o menos de mercado intergubernamental o va a dar un salto más allá en el tema de la ciudadanía. Sí, lo curioso es, y lo significativo es, que en esos debates, por ejemplo, sí intervienen y tienen un papel predominante en Alemania los constitucionalistas alemanes. Sin embargo, en España los constitucionalistas de mi generación, me incluyo, no tenemos nada que decir. Es decir, precisamente esa orfandad teórica nos ha dejado inermes frente a los nuevos retos. Los nuevos retos son efectivamente de ese calibre y a esos retos son convocadas personalidades de todo tipo. Pero los constitucionalistas, como tales, no desempeñamos el papel que se supone que por nuestra formación deberíamos tener. Cuando se habla del proceso constituyente,
o de la posibilidad de un proceso constituyente, prácticamente no hay constitucionalistas que tomen la palabra y que tengan algo que decir, porque se han dedicado a cuestiones específicas, pero no han sabido descifrar el sentido de la Constitución y el sentido político y jurídico que puede tener una Constitución en estos nuevos tiempos. Es decir, ahora hablamos en España de la deslegitimación del poder público institucionalizado, una deslegitimación que se extiende en círculos y en movimientos nacionalistas, populistas, etcétera, y a eso reacciona la ciudadanía con muy buen sentido en muchos casos. Pero los profesores de Derecho Constitucional carecemos en esta generación de las bases teóricas para enfrentarnos a ello. Y por eso, insisto, que el profesor López Pina podría hablarnos sobre cómo esa transición de la vieja formación a la dogmática constitucional se ha producido en Alemania sin tales fisuras. Aunque Alemania tampoco sea inocente y tampoco Alemania podemos pintarla de la manera tan dulce como quizá estoy dando a entender. Pero hubo una transición sin fisuras en Alemania, al menos durante mucho tiempo, y siguen allí los constitucionalistas teniendo un papel que en España no tienen o no tenemos. Bien, sobre los dos personajes que han mencionado tanto Santos Mases como Ignacio Gutiérrez, Konrad Hesse y Dieter Grimm, voy a decir dos cosas simplemente para darles a los estudiantes una semblanza en pocas palabras. Hace unos años pregunté a Hesse cómo podía explicarme. Estábamos en su despacho, en su casa en Friburgo, y estábamos hablando íntimamente, y yo, impertinente de mí, le pregunté a Hesse cómo podría explicarme que en medio de toda suerte de vicisitudes históricas de Alemania, de la Ley Fundamental de Bonn y biográficas, nunca lo hubiera encontrado a la defensiva. Por toda respuesta, Hesse fue al estante que había enfrente de su mesa, abrió un libro y me leyó en francés un pasaje de Tocqueville. No tengo tradiciones, no tengo partido alguno, carezco de otra causa que no sea la de la libertad y de la dignidad humana. Aquí está respondido la transición de los presupuestos a la teoría dogmática. Y en el caso de Dieter Grimm, si los planteamientos de Hesse han tenido un desarrollo, la teoría del Estado Democrático de Derecho de Hesse ha tenido un desarrollo en la jurisprudencia y en la publicística, lleva la pluma de Dieter Grimm, con un límite. A la plena identificación con la teoría y práctica grimiana de la Constitución en torno al eje de la garantía de los derechos fundamentales, yo tendría una reserva. Su resistencia hasta hoy, es decir, hasta un artículo que publica en el Frankfurter Allgemeine Zeitung el 15 de noviembre de 2017, respondiendo al discurso del presidente Macron en la Sorbona del 26 de septiembre. Macron se plantea la refundación de la Unión Europea, comprendiendo la soberanía, que es competencia de la competencia. Y Grimm le contesta en este artículo y le dice: ¿una Europa soberana? El presidente francés quiere un nuevo político modelo para el continente. Ahora bien, para eso habría que estatalizar a la Unión Europea, algo de lo que estamos muy lejos. Pues bien, Grimm es incapaz de distanciarse de su idea del Estado. El aferramiento de Grimm a su idea del Estado le obstaculiza plantearse la configuración jurídica de Europa como Unión Federal, como hace tiempo le reprochara Habermas, que también en esta ocasión dice: ¿cómo van a contestar los alemanes al discurso del presidente Macron en la Sorbona? No habrá que decir cuánto nos cuesta a nosotros, con el planteamiento alternativo tanto de Habermas como mío personalmente en un reciente artículo en el que me he planteado el lugar de Alemania en Europa. Y les he dicho a mis entrañables amigos alemanes, los que están en el libro, que son personajes eminentes en el escenario alemán y europeo,
que plantearse las cuestiones en estos momentos en términos nacionales o estrictamente nacionales o rigurosamente nacionales no está a la altura del tiempo. Y que yo confío en que las resistencias, que las hay y las va a continuar habiendo, a una federalización de Europa, un buen día los propios alemanes cobrarán conciencia de que carecen de sentido y es una mera cuestión de tiempo cuanto las actuales generaciones juveniles europeas hayan de esperar a que Alemania abandone su posición. Magnífica, magnífica confianza del profesor López Pina. Nos quedan todavía unos minutos para comentarla, porque efectivamente es una confianza, una esperanza extraordinaria. Visto sobre todo, efectivamente, el artículo de Habermas, cuánto nos va a costar, porque este es uno de los problemas que aparecen cada vez con más presencia, tanto en el debate español como en el debate europeo. Es decir, yo creo que el profesor López Pina y yo hemos comentado en otras ocasiones la reciente aparición del libro. Podemos recomendar por el testimonio tan vivo y tan directo de todo aquello de Varoufakis, donde él da cuenta de su experiencia como ministro griego que trata de explicar a los alemanes qué es lo que hay que hacer y cómo hay que salir y qué tipo de... Y donde ellos le vienen a decir, no, esto es un problema también de ejemplaridad moral. No podemos permitir que ustedes concederles esta política que ustedes nos piden, porque eso sería crear un precedente muy peligroso. Entonces Varoufakis le dice, pero usted se da cuenta de lo que eso significa para mi país, esa frase tremenda de Sobel diciendo, yo como patriota no lo haría para el mío. Entonces hay un problema de vuelta de las patrias. En ocasiones también en España lo vemos, aquella imagen de aquel espacio electoral que era la Cataluña productiva, la España subsidiada. Hay un problema norte-sur en Europa, problema norte-sur en España, un problema de España en relación a África, en relación a Marruecos. Es decir, aquí hay un problema verdaderamente complejo. Cómo si nos hacemos cargo del problema de la desigualdad a nivel internacional, el problema norte-sur, el problema de la solidaridad. Y es un problema que yo creo que la generación de los constitucionalistas más jóvenes, como el profesor Gutiérrez, pues es el que está encaminado realmente a desarrollar, a profundizar. Por eso le vamos a dar a él estos últimos minutos de programa para que nos haga ver en qué medida se puede recoger un trabajo tan amplio, tan complejo como el que refleja no solo este libro, sino la vida del profesor López Pina y su generación, y cómo eso puede alentar vocaciones en los nuevos estudiantes de Derecho, que curiosamente pasa como cuando decía López Pina y en Murcia llegó Rodrigo Fernández Carvajal, pero yo ya había pasado segundo. Estas materias que deberían estar al final, pues no se ponen muy a los primeros cursos, como una cosa introductoria, pero después ya llegará la gran especialización. Pero bueno, a pesar de que sean los primeros y a pesar de que esté reducida, pues yo creo que sí, que el profesor Ignacio Gutiérrez es el que está llamado a darnos cómo se recoge el legado y cómo se buscan los retos de futuro. Bueno, recoger el legado, yo soy discípulo de Antonio López Pina. Y entonces, ¿cómo he recogido el legado? Pues no sé cómo lo he podido recoger personalmente, pero lo que yo sí querría hacer es, digamos, una síntesis de esta propia charla y del libro, poniendo de un lado, o en primer lugar, la confesión que aquí se realiza. Con 15 años yo quería regenerar España. Y para eso me puse a estudiar Derecho, porque había que tener eso instrumental. Yo no sé si hoy hay muchos jóvenes de 15 años que tengan un proyecto de regenerar España. Lo que sí es claro es que hay muchos jóvenes que quieren cambiar cosas. Y el problema que tienen es que ponerse a estudiar Derecho ahora con ese objetivo se les proporciona una formación fragmentada y carente de perspectivas. El profesor López Pina es un ejemplo, y el libro es un ejemplo, de cómo la formación de alguien que quiere cambiar las cosas necesita la influencia de los conocimientos históricos, la proximidad y la percepción de figuras políticas que puedan ser determinantes en su compromiso. Repito el ejemplo de Luis Gómez Llorente. La percepción de la influencia en la realidad
de factores ajenos al derecho, como la sociología, como la economía, etcétera, una visión pluridisciplinar y luego una cierta pasión personal. El profesor López Pina escribe un libro en el cual retrata a todos los interlocutores o a algunos de los interlocutores que ha tenido a lo largo del tiempo, pero no para reflejar el pensamiento de ellos, sino para ponerlo al servicio de un propio proyecto personal que es el que él quiere ofrecernos. Y el libro, más que una memoria, es una memoria proyectada hacia el futuro. Esto mismo, tal como ha acabado la intervención. Hablamos de Rodrigo Fernández Carvajal, de Manuel García Pelayo, de Sánchez Agesta, de Raúl Morodo, de Carlos Ollero, pero terminamos hablando de lo que tienen que hacer, no ya los jóvenes españoles, sino lo que tienen que hacer los alemanes. El profesor López Pina quiere configurar no España, quiere configurar el mundo. Por lo menos Europa. Por lo menos Europa. Por lo menos Europa. El problema que yo tengo es que yo no tengo una ambición tan grande y tampoco sé en qué medida estaría en condiciones de proponer un plan similar. Pero desde luego el profesor López Pina sí que es el ejemplo de cómo una formación amplia es capaz de dar luz a proyectos ambiciosos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Agradecemos mucho al profesor López Pina su presencia. Le felicitamos por sus magníficos 80 años, que le ha llegado en pleno vigor, verdaderamente intelectual, para tener esta memoria, este recuerdo. Y efectivamente hacemos un llamamiento a esto que dice el profesor Ignacio Gutiérrez, cómo se combina la especialización, la fragmentación de saberes con la complejidad, con la visión de la globalidad, con la visión de la totalidad, para que las cosas puedan tener horizonte, puedan tener perspectiva, puedan tener raíces y memoria, pero no solo para quedarse nostálgicamente en la mirada del pasado, sino para abrir una perspectiva del futuro, si hay procesos de reforma constitucional o constituyentes en España, y si a pesar de este gran profesor alemán se puede llegar a considerar una Europa que alcance este grado de estatalidad. Bueno, nada más y muchas gracias a los dos. Invitamos a nuestros oyentes a leer el libro La inteligencia excéntrica de Antonio López Pina, Marcial Pons. Muchas gracias a la Radio UNED. Nosotros también agradecemos al profesor López Pina su presencia hoy en nuestros estudios, así como a los profesores de la UNED, Ignacio Gutiérrez y Antonio García Santesmases, que han estado hablando con él sobre su último libro, La inteligencia excéntrica. Una obra en la que su autor nos ofrece el testimonio de su relación con algunas de las personalidades que han sido sus referentes en su trayectoria como académico y como hombre público, desde Américo Castro y Salvador de Madariaga hasta Carlos Ollero, Raúl Morodo y Rodrigo Fernández Carvajal, pasando por Francisco Murillo y Juan Linz, o en Alemania por Konrad Hesse y Dieter Grimm.